chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar en un nuevo video acerca de la oferta. A esto hablaremos primero de la demanda. La microeconomía estudia la demanda de los consumidores y la oferta de los productos. Su interacción mediante el mecanismo de mercado, la demanda es la cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos por un conjunto de consumidores. Está relacionado a la necesidad económica con los ingresos que se poseen y el precio de los bienes y servicios. El ingreso, el precio de los bienes relacionados y los gustos son los factores que definen la demanda en las decisiones de los consumidores. El precio y los bienes de servicios, a medida que aumentan el precio de un producto, las cantidades demandadas de este bajan. Mientras que si disminuye su precio, se esperaría que aumentara la demanda, es decir, existe una relación inversa entre el precio y los bienes y servicios. Y su cantidad de demanda, dicha relación recibe el nombre de la ley de la demanda. El ingreso de los compradores, ¿qué sucede con la demanda si aumenta? Preguntémonos algo, el ingreso de los compradores, ¿qué sucede con la demanda si el aumento del ingreso de los compradores? Existen dos posibilidades. En primer lugar, que los consumidores utilicen parte de su ingreso extra para consumir más del mismo bien o el servicio. A eso se le denomina un bien normal. Por ejemplo, si se le duplica el sueldo a una persona que gana 1.000.000 de pesos y compra 2 pares de zapatos al año, se espera que éste compre 4 pares de zapatos. Así, la ley de la norma de demanda señala que la demanda por los bienes normales aumenta si se sube el ingreso de las personas. En segundo lugar, si en vez de comprar mayor cantidad del mismo bien, elige adquirir un producto diferente como una camisa, en vez de zapatos se habla de un bien inferior. Normalmente, la demanda de un bien inferior disminuye si aumenta el ingreso de las personas. El precio de los bienes relacionados, cuando existen dos bienes diferentes que pueden satisfacer la misma necesidad, se habla de bienes sustitutos. Ambos compiten por la elección del consumidor y si uno tiene menor precio que el otro, podría ser elegido. Es muy probable que una persona use panela para endulzar sus bebidas si el azúcar tiene un precio más alto. Por tanto, la demanda de un bien aumenta cuando sube el precio de alguno de sus sustitutos y viceversa. También existen los bienes complementarios, que son aquellos que deben utilizarse junto con otros bienes para satisfacer una necesidad. Un ejemplo de eso es la impresora, que requiere tinta para funcionar. Así, la demanda de un bien está sujeta al precio de bienes complementarios. Los gustos o preferencias, aunque es difícil determinar la demanda, es afectada por los gustos y las preferencias. Por ejemplo, los cambios en la moda afectan la demanda. El precio de los factores de producción. Los productos deben hacer uso de los factores como el trabajo, el capital y las materias primas para producir. Si el precio de los factores sube, es probable que disminuya la cantidad del bien producido y que su precio aumente para mantener alguna ganancia. Las condiciones de producción, en este caso, el factor más importante es la tecnología. Por ejemplo, si hay una mejora tecnológica en la producción y se aumentan las máquinas nuevas, la oferta aumentará. Tal y como sucede en la demanda, como cualquiera de las variables que influyen en la oferta cambia, a excepción del propio precio del bien y la curva de oferta se desplaza. Supongamos que en la venta de helados el precio del azúcar como materia prima disminuye. Esto hace que incremente la oferta, desplazando la curva hacia la derecha. Si por el contrario los costos de producción aumentan, la curva se desplaza hacia la izquierda, haciendo el decremento de la oferta. Si aumenta el precio de los helados y el de los demás factores permanece constante, ocurre un desplazamiento sobre la curva. Para explicar un poquito más este tema, vamos a ver la siguiente gráfica. Dice que la línea naranja es un bien inferior. La línea verde es un bien normal, ¿sí? Aquí vemos el precio que va aumentando y aquí vemos la cantidad de productos, ¿sí? Si se le aumenta el ingreso a las personas, la demanda de un bien inferior no va a ser tanta como la de un bien normal. Entre más suba el bien, menos cantidad de este producto o servicio va a adquirir las personas. Lo mismo pasa con la demanda inferior. Es muy relativo. Se coloca por encima el bien normal porque por lo general la gente va a querer satisfacer sus necesidades por medio de un bien normal. Aún así, aquí también podríamos encontrar el bien sustituto, ya que si las personas encuentran que es más favorable comprar una moto que un carro, que aunque el carro podría satisfacer muchas necesidades como además del transporte, cuidarse de la intemperie, pero la moto pues, es más económica en consumos, va a sustituir la necesidad del carro por una moto. Bueno chicos, vamos a ver acerca de los cambios de la curva de la demanda. Para comprender mejor las variables que afectan el comportamiento de la demanda, se presenta un modelo gráfico en el cual se analizan dos tipos de cambios en la demanda del consumidor. Analicemos el comportamiento de las cantidades demandadas cuando el precio de los bienes, de acuerdo con la ley de demanda,
la realizan entre el precio y las cantidades demandadas es inversa, por lo tanto la curva es pendiente negativa. Aquí vemos ya la gráfica, ¿sí? Observa que a medida que disminuye el precio, aumenta la cantidad de bienes demandados y viceversa. A esta situación se le denomina cambio de cantidad de demanda y corresponde a variaciones a lo largo de la curva de demanda, desplazamiento del punto A a B. Sin embargo, esta relación es posible únicamente si la influencia de otros factores se mantiene constante. A esta condición se llama ceteris paribus, ¿sí? Lo que quiere decir es que entre menor sea el precio, mayor va a ser la cantidad de que las familias puedan consumir este producto o bien. A esto se le llama una estrategia que puede ser manejable dependiendo de muchos factores, ya sea como la competencia o los recursos que se estén manejando o el ingreso de las personas que van a adquirir el producto. Bueno chicos, ahora vamos a hablar acerca de los cambios de la demanda. Ahora supongamos que los factores del análisis anterior ya no se mantienen constantes y el valor de los bienes relacionados cambia o los ingresos de los compradores aumentan. En estos casos se altera la cantidad de demanda a un precio determinado, lo que hace que la cuna de la demanda se desplace. Cuando se denomina el cambio de la demanda, imagina que un estudio científico demuestra que el consumo de manzanas disminuye la posibilidad de padecer cáncer, lo que hace que las personas demanden mayor cantidad de esta fruta aunque el precio se mantenga constante o igual. Así la gente estará dispuesta a comprar una mayor cantidad de manzanas y eso hace que la gráfica de la demanda se desplace del punto A al punto B, lo que se denomina incremento de la demanda. ¿Qué pasó del punto A al punto B? Simplemente, aunque aumenta el incremento del consumo de manzanas, simplemente porque se demostró que esta tenía unas buenas propiedades para la salud. Pero no significó que se aumentara porque hubo una reducción en el precio de la bolsa de manzanas, simplemente sigue una constante. Ahora miremos qué pasaría en el caso contrario. Ahora supongamos que por el contrario, el valor de las peras disminuye y es similar al de las manzanas, pero sus propiedades medicinales son mucho mayores que las de las manzanas. Esto provocaría que la cantidad de demanda de manzanas disminuyera aunque su precio se mantuviera estable, por lo que se desplazaría la demanda de la A a la C. Esta situación se denomina decremento de la demanda. Esto lo podemos ver mucho en el mercado, por ejemplo, de los celulares, ¿sí? O sea, los competidores, por ejemplo, entre marcas de Apple con su iPhone y Samsung con sus Galaxy, siempre mantienen una competencia similares entre precios, pero sus características varían, ¿sí? Si alguno tiene mayores propiedades que otro, el mercado va a fluctuar hacia el que mayor características esté ofreciendo, no por descuentos que haya dentro de estas mismas empresas. Chicos, vamos a hablar acerca de la oferta. La oferta es la cantidad de bienes y servicios ofrecidos por las empresas y dicha cantidad está determinada por diferentes variables, como los precios de los bienes y servicios y el precio de los factores de producción y las condiciones de producción. El precio de los bienes y servicios, a medida que el precio de bienes aumenta, mejor será la cantidad de productos que estarán dispuestos a ofrecer aquellos bienes. Dicho de esta manera, existe una relación directa entre el precio de los bienes y servicios y las cantidades ofrecidas por las empresas. En ese sentido, la curva de la oferta es la relación entre los precios del mercado y la cantidad de un bien que los productores están dispuestos a ofrecer durante cierto periodo, asumiendo que las demás condiciones permanezcan iguales. Lo anterior se da entre dos razones, porque las empresas en general buscan obtener un mayor beneficio posible y el aumento de los precios provoca que los más beneficiados para ellas sea producir más. Para esto vamos a ver la siguiente gráfica. Lo que vemos acá es la cantidad de precio, acá la cantidad de ofrecida y acá es la curva de oferta. Vemos por ejemplo que aquí se manifiestan dos empresas con estas lineecitas. Digamos, pues vamos al ejemplo de los celulares. Podríamos hablar de Samsung y de Apple, ¿sí? Samsung produce celulares y Apple ve que la demanda sigue creciendo, así que se adhiere revoluciona su producción y empieza a fabricar ellos mismos sus propios celulares. Así la oferta, la demanda sigue creciendo y varias empresas, no solo como Samsung y iPhone se van añadiendo, sino que también podríamos colocar Motorola, Xiaomi, Huawei y muchas empresas más que van haciendo que mientras más necesidad haya de este mercado, no solo una empresa lo supla, sino que varias empresas se vayan añadiendo a esta. Esta explicación la podemos ver acá en el siguiente gráfico. Mientras acá es una constante en cuanto al precio de las materias primas y el precio
de oferta del helado, si se aumenta el precio de las materias primas, la oferta decrementa hacia este lado, disminuyendo la cantidad de venta de helados y aumentando su costo. Pero si por el contrario la cantidad de costos del helado disminuye, el aumento de consumo de esta va a ser menor. La ley de los rendimientos marginales decrecientes. Según la ley de los decrecientes marginales decrecientes, a medida que se añade una mayor cantidad de un factor productivo, disminuye la cantidad de bienes producidos. Es decir, siempre y cuando se mantengan las demás condiciones iguales, cuando se incrementa la cantidad de un factor en la producción de un bien o un servicio, el rendimiento es menor a medida que aumenta la cantidad producida. Un ejemplo común para explicar esta ley es la producción agrícola. Supón que existe una parcela de tierra la cual se cultiva maíz y de un trabajador produce 10 sacos al mes. Luego, para ampliar la producción, a corto plazo se contratan 2 trabajadores más y se producen 24 sacos. Así, a medida que aumenta la cantidad del factor de trabajo, la producción es mayor. Sin embargo, si se siguen contratando más trabajadores, llegará el punto en el que la producción se reduzca porque habría demasiados trabajadores en el área y se estorbarían entre sí. Una de estas es la ley de Say. El economista francés Jean-Baptiste Say, en el Tratado de la Economía Pública de 1803, señaló que los productos en última instancia se intercambian por otros productos, es decir, según Say, cuando se produce un bien existe la necesidad de venderlo para adquirir otros productos. Eso hace que al ofrecer un producto en el mercado, el producto demande de otros bienes o servicios que obtendría con el dinero adquirido a cambio de su producto. De este modo, afirma que cada oferta crea su propia demanda. Esta ley se conoce como la ley de los mercados y señala que no puede haber exceso de demanda sin oferta, ya que la primera hace que creciera la segunda. Bueno, vamos a hablar sobre el equilibrio entre la oferta y la demanda. Ninguna de las dos curvas por sí sola nos dirá cuál sería el precio y las cantidades a negociar en el mercado. Esto se logra si se analizan conjuntamente. Al relacionarlas pueden dar 3 situaciones que se observan en la gráfica: un exceso de oferta, equilibrio o exceso de demanda, ¿sí? El exceso de demanda observa que a precios menores a 1.000 pesos la cantidad de demanda es mayor que la ofrecida, de manera que a dichos precios no se coordinan las decisiones de las familias y de las empresas. En este caso representa una situación de escasez. En el exceso de oferta, ahora bien, a precios mayores de 1.000 pesos ocurre lo contrario, ya que la cantidad ofrecida es mayor que la demandada. Igual que en el caso anterior, no se coordinan las decisiones de las familias y de las empresas. En este caso, representa una situación de sobreoferta o abundancia. El equilibrio es una situación que ocurre porque ni consumidores ni productores tienen incentivos para cambiar su comportamiento. Al precio de 1.000 pesos, las cantidades demandadas son iguales a las ofrecidas. A esta combinación de precio y cantidad se le conoce como el equilibrio en el mercado. Función de los precios. Los precios coordinan las decisiones entre los agentes económicos en el mecanismo del mercado y los precios tienen sus funciones. La primera de ellas es la proporcionar información. Son señales que permiten que los agentes económicos tomen sus decisiones. Por ejemplo, si el precio de la harina de trigo aumenta, es posible que suba el precio de los productos elaborados con ella y su demanda disminuye. Los cambios de los precios indican lo que puede ser escaso o abundante. Un ejemplo de esto es el precio del automóvil de lujo frente al precio de vehículos comunes. La segunda es racionan los recursos escasos. Recuerda que con el concepto de escasez es relativo y está asociado a la cantidad de necesidades y de recursos disponibles para satisfacer las necesidades que son mayores que los recursos, o si la demanda es mayor de la oferta. Nos encontramos frente a una situación de escasez en la cual posiblemente los precios suban y las cantidades compradas disminuyan. De esta manera los precios reaccionan o reparten los recursos estados. Y la tercera y última, determinan los ingresos. Las familias deciden de su trabajo y tierra y capital vender o alquilar en los mercados de factores, recibiendo a cambio ingresos en forma de salarios, rentas y ganancias respectivamente. El precio de los salarios, de los arriendos y de las ganancias determinan los ingresos de los diferentes grupos de la sociedad, los cuales son utilizados para la compra de bienes y servicios. Bueno chicos, esto fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal para poder encontrar las notificaciones de los diferentes videos que se van a estar realizando durante todo el año. Que tengan una feliz semana, que Dios los bendiga.